Hola, bienvenida a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. No el que más come queda mejor alimentado, el que más grita mejor habla, y el que más hace trampa mejor educado, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita demostrar las leyes lógicas distributivas. POQIR es equivalente a POQ y POR. También PIQOR es equivalente a PIQ o PIR. Planteamos la solución en un programa de 37 líneas. En la línea 5 a una variable P le asignamos una lista. Recuerde que en Python las listas representan vectores o matrices. En este caso vemos una lista de datos continuos, esto representa un vector. Recuerde que los vectores son estructuras estáticas de datos, es decir, almacenarán información de manera temporal mientras el programa se ejecuta. Es decir, aquí estamos reservando espacio de memoria. Vemos que los datos que se le asignan a la variable P son de falso y verdadero, es decir, false y true. Es decir, el vector P será la variable P tomará entonces un vector de tamaño 2 inicializado con los valores de falso y verdadero. En la línea 6 a una variable Q igualmente la inicializamos con un vector de tamaño 2 con estos mismos valores de falso y verdadero. Y en la línea 7 una variable llamada R también tomará entonces un vector de tamaño 2 con estos mismos valores. Entre las líneas 8 a 11 vemos que las variables A, B, C, D tomarán entonces un vector de tamaño 8 y todo se inicializa en falso. Estos vectores serán entonces el resultado de la salida de los datos, es decir, la tabla lógica de salida. Como en este caso vemos que están implicadas tres variables P, Q y R, entonces la salida será de 8 serán 8 salidas, 2 a la 3 igual a 8. Por eso cada vector entonces tomará 8 valores. Es decir, como vamos a comparar P, Q y R, entonces vamos a comparar P con Q como falso, 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 verdadero, y verdadero, falso, verdadero, verdadero. También P con R y a la vez Q con R. Por eso es que se generan 8 salidas. En la línea 13 a una variable band le vamos a asignar el valor de true. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Entonces tomarán el valor, serán de qué tipo de datos según el valor que almacenen. Como en este caso almacenará esta variable un valor booleano, lógico booleano, entonces esa variable será de tipo lógico booleano. Si usted desea en Python, al finalizar cada instrucción puede omitir el poner los puntos y coma. En la línea 14 a una variable C le asignamos 0. Este 0 se convierte a entero, es decir, un casting. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. En este caso estamos garantizando que ese 0 sea de tipo entero, ya que la variable C se usará en operaciones aritméticas. Entre las líneas 16 a 26 entonces vemos las estructuras repetitivas. Recuerde que una estructura repetitiva permite permite ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos ciclos for anidados. En la línea 16 vemos el primer ciclo cuya variable controladora la i va a tomar valores de 0 a 1, es decir, 0 hasta 2. Observe que en Python un ciclo for, su semántica es distinta a otros lenguajes. En otros lenguajes la variable controladora va a tener un valor de inicio, una condición de finalización y un valor de incremento-decremento. En Python simplemente se establece un rango y Python entonces determinará que esta variable controladora va a tomar valores desde el valor de inicio, va a saber hasta dónde va a tomar valores, y si no hay un tercer argumento entonces automáticamente se incrementa en 1. Observe algo importante también, que los ciclos while o for o las sentencias condicionales en Python maneja bloques de código por tabulación y no por llaves. Esto quiere decir que todas las líneas que pertenezcan a un ciclo o a una condicional deberán llevar tabulación con respecto a ese ciclo o condicional. Y la manera en que se estructura esto es entonces
Por ejemplo, un ciclo for, se establece el ciclo for y al finalizar se deben de poner 2 puntos. Luego todas aquellas líneas que pertenezcan al ciclo deberán llevar tabulación con respecto a este ciclo. Asimismo para los ciclos while o las sentencias condicionales. Por eso en la línea 17 vemos que este segundo ciclo for de variable controladora j lleva una tabulación con respecto al ciclo de la línea 16. Quiere decir que este segundo ciclo pertenece al primer ciclo. En la línea 18 vemos el tercer ciclo, ciclo for, variable controladora k, y también entonces pertenecerá al ciclo de la línea 17. Y observe que las líneas 20, 21, 23, 24 y 26 llevan tabulación con respecto a este último ciclo, el de la línea 18. Quiere decir que estas 5 líneas pertenecen a este último ciclo, están dentro del ciclo, quiere decir que se ejecutarán solamente si se ingresa a ese tercer ciclo. De esa manera es como se establecen entonces los ciclos for o while o las sentencias condicionales en Python. Se plantea pues la estructura, se ponen 2 puntos al finalizar y ya recuerde que todas las líneas que pertenezcan a los ciclos deberán llevar tabulación. Bien, entonces en la línea 20 dentro de estos 3 ciclos vemos entonces que al vector A en la posición C le va a asignar lo que tiene el vector P en la posición I, o lo que tiene el vector Q en la posición J, y lo que tiene el vector R en la posición K. Los paréntesis permiten organizar variables a comparar lógicamente, como en este caso Q y R se encierran entre paréntesis. Observe que el vector A almacenará en la expresión P o Q y R, el vector B almacenará la expresión P o Q y P o R, que es la equivalencia, como que es lo que tenemos que demostrar. Y el vector C entonces almacenará P y Q o R, y el vector D P y Q o P y R, que es la otra equivalencia que tenemos que mostrar. Una vez se llene el vector A, B, C y D, entonces lo que hay que hacer es comparar A con B y luego comparar el vector C con D. En las posiciones respectivas, los datos deben ser iguales. Si existe un dato de una posición respectiva de un vector A a la respectiva posición de un vector B, quiere decir que la ley no se va a cumplir. Igualmente con los vectores C y D. Bien, entonces el resultado en la línea 20, lo que va a tomar el vector A en la posición C va a ser un valor de falso o verdadero, después de que se analice la expresión de P, O, Q y R. Recuerde que lo que tiene el vector P en la posición I va a ser falso o verdadero según valga I. Lo que tenga el vector Q en la posición J va a ser también falso o verdadero según lo que valga J. Igualmente lo que tenga el vector R en la posición K va a ser de falso o verdadero según lo que tenga el vector R, o lo que valga K en determinado según su valor que tome, que será de 3, 0 y 1. Mire que en Python para usted usar los operadores booleanos o los operadores lógicos usa las palabras clave de OR para O y de AND para I, para la conjunción. En otros lenguajes usted sabe que el AND se expresa como doble ampersand y el OR como doble barra. Aquí en Python entonces se escribe pues la palabra clave. Y el resultado, pues la unidad lógica del computador lo arrojará directamente, pero es importante que acá se estén comparando valores booleanos, y sabemos que los vectores P, Q y R tienen valores booleanos, como se puede observar en la línea 5, 6 y 7 que fueron declarados. En la línea 21 repetimos entonces, el vector B tomará la expresión de P o Q y P o R, que será entonces lo que tiene el vector P en la posición I, o lo que tiene el vector Q en la posición J, y lo que tiene el vector P en la posición I, o lo que tiene el vector R en la posición K. Entonces ya usted se dará cuenta que la variable I, es decir, el primer ciclo, sirve para recorrer el vector P. La variable J, el segundo ciclo, sirve para recorrer el vector Q, y la variable K del tercer ciclo sirve para recorrer el vector R. Y de esta manera se podrán entonces hacer las distintas comparaciones entre falso y verdadero. Entonces en línea 23 y 24 sabemos que el vector C y el vector D almacenan entonces las respectivas combinaciones lógicas que se pueden apreciar. En la línea 26 a la variable C se incrementa, es decir, a C le asigna C más 1. Esa variable C determina en qué posición de los vectores A, B, C y D se almacenará la información.
Observe que la línea 28 a la variable s le asigna 0. Esta línea de código no lleva tabulación con respecto a ningún ciclo. Quiere decir que entonces Python determinará que los ciclos se habrán cerrado, ¿sí? Porque inmediatamente encuentre una línea de código que no lleve tabulación, entonces hasta ahí se ejecutan pues, los ciclos. Entre las líneas 29 a 34 vemos otra estructura repetitiva, en este caso un ciclo while, cuya condición es mientras la bandera sea igual a verdad y la variable c sea menor a 8. Dentro de este ciclo vemos la sentencia condicional entre las líneas 31 y 32. Recuerde que una sentencia condicional permite tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Entonces, línea 31, si lo que tiene el vector A en la posición C es igual a verdad y lo que tiene el vector B en la posición C es igual a falso. O lo que tiene el vector C en la posición C es igual a verdad y lo que tiene el vector D en la posición C es igual a falso. Entonces, línea 32 a la bandera le asigna falso. Recuerde que las respectivas posiciones de los vectores A y B deben ser iguales, asimismo como los vectores C y D. Por eso a la bandera le asignamos falso cuando encuentre que los datos no son iguales. Y al salir de esta condicional, entonces en la línea 34 a la variable c le asigna c más 1, la incrementa. Y luego de comparar los vectores, entonces saliendo del ciclo while en la línea 36 solamente resta por preguntar si la bandera es igual a verdad, entonces imprima línea 37, se cumplen las leyes distributivas. Recuerde que en Python el método print permite mostrar información por consola. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma y el texto debe ir entre comillas dobles. Si la variable que se va a imprimir no es de tipo string, hay que convertirla a string, hacer un casting. En este caso solamente se muestra texto. Ese \n al final del mensaje es un salto de línea, es decir, un enter. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita demostrar las leyes lógicas distributivas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra